Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 9 del versículo 1 hasta 13 voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa: misericordia quiero, yo no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta el versículo 13 he leído. La clase pasada nosotros hemos hablado San Mateo capítulo 8. En último lugar estaba saliendo que dos endemoniados estaban viviendo cerca de tumba, y luego Jesucristo, cuando llegó y para echar fuera demonio, en aquel entonces los demonios estaban pidiendo que Jesucristo permitiera que ellos entraran dentro de los cerdos. Imagínense, ¿no? Y el característica de Satanás y demonios, diablos, vive juntamente con el cuerpo de hombre y también el cuerpo de animales. Pero cuando entró
cada uno de como 2,000 cerdos, y los demonios estaban haciendo algo mal, por eso todos estaban corriendo, se ahogaron 2,000 cerdos. Imagínense, ¿no? Un criador o una persona que cuidaba a los cerdos, la cantidad. En esa época, como 2,000 cerdos, ya, ¿quién era dueño de esa cantidad de cerdos? Y también ese hombre que estaba siendo como encargado, iba a ganar mucho dinero, ¿no? Pero cuando Jesucristo salvó a dos endemoniados y perdieron 2,000 cerdos, ¿cuál es lo más importante? Para Jesucristo, más importante es una alma. Una alma es más precioso que todas las cosas del mundo. Jesucristo así considera en su corazón, teniendo sentido. Pero ese hombre que estaba cuidando a los cerdos se fue a pueblo. Él contó todo lo que estaba surgiendo a través de Jesucristo. Los endemoniados fueron sanados, pero perdieron 2,000 cerdos. Por eso los pueblos se acercaron a Jesucristo y ellos rogaban que fuera rápidamente de su pueblo. Eso es como el corazón del ser humano, ¿no? Si hubiera tenido valores del alma, ellos habrían invitado a su casa a Jesucristo. Iba a preguntar: Señor, ¿cómo usted tiene esta capacidad para echar afuera demonios, para salvarles? Nosotros teníamos mucha preocupación durante más de 10 años porque cada momento, cuando se acerca al cementerio, los 12 endemoniados, ellos eran como nuestros sobrinos, amigos, hijos, pero por causa de demonio, ellos perdieron su vida personal y luego estaba viviendo como si fuera animal. Pero ahora nosotros podemos ver que Jesucristo le dio esta bendición. Señor, gracias por tener tiempo de visitar nuestra casa, nuestro pueblo. Aunque nosotros hemos perdido 2,000 cerdos, pero no es nada porque nosotros también podemos recuperar bienes, pero ser humano no puede recuperarlo. Gracias, Señor. Así debería conversar. Si hubiera invitado a su pueblo, entonces Jesucristo iba a sanar a otros enfermos y iba a salvar las almas. Pero en el corazón del ser humano estaban poniendo pared. Señor, ya basta. No queremos que se quede ni un momento, Señor. Es decir, que ellos no querían perder más bienes. ¿Cuál es más importante? ¿El alma o bienes? Hoy en día también, ¿no? Mucha gente está
viviendo en el mundo, no está teniendo relación con el Jesucristo. Cuando uno quiere servir al Señor, tiene que invertir tiempo. ¿Es cierto o no? Algunas personas dicen que yo amo a Dios, pero no quiere leer la Biblia, tampoco quiere participar en el culto, ni quisiera tener el tiempo de estudio de la Biblia. Entonces, en su corazón, ¿qué es lo que está considerando más importante? Creo que tal persona está considerando más importante es su vida personal, más que la palabra de Dios. Por eso, ¿quién es bendito? Un hombre que espera la palabra de Dios. Uno que quiere aprender la palabra de Dios. Uno que quiere compartir la palabra de Dios. Ahora, en este momento, los que están escuchando la palabra de Dios son benditos ante el Señor. ¿Por qué? Para escuchar la palabra de Dios, sí o sí tiene que poner atención de su corazón, invirtiendo tiempo. Significa que está mostrando el amor hacia nuestro Dios. Por eso Dios nos da este sentido. Yo estoy agradecido a Dios porque después de recibir la salvación, desde aquel tiempo Dios me daba ese deseo de aprender la palabra de Dios y leer la Biblia. Siendo joven, en el año 1990, recién cuando yo recibí la salvación, tenía 24 años. Más que todo, yo tenía el deseo de aprender la palabra de Dios. Por eso comprando cassette, escuchando varias veces las predicaciones de los pastores. Y luego personalmente, ¿no?, estaba leyendo la Biblia. Y luego hoy en día también, cada noche estoy presentado ante ustedes, ante Dios, compartiendo, aunque no puedo explicar exactamente, ¿no?, como profesional. Apenas estoy explicando poco a poco, pero por lo menos durante un año en vivo estoy transmitiendo la palabra de Dios a los hombres. Al terminar la predicación, ¿no?, algunos estaban enviando texto. Pastor, gracias, estoy escuchando de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, etcétera. Para Dios, un alma es más precioso que todas las cosas. No sé muy bien quién va a escuchar esta palabra, pero Dios, cuando ama a la gente, les dará la oportunidad de escuchar. El día de hoy nosotros ya hemos leído San Mateo capítulo 9. En esta palabra está hablando acerca de el perdón de los pecados. Imagínense, durante 1500 años, en la época de la ley, la gente, ¿con qué manera podía recibir el perdón de los pecados? Bíblicamente, no por teoría humana, sino que por la palabra de Dios. ¿Cómo iba a recibir el perdón de los pecados? En el libro del Levítico sale claramente. Un hombre que comete siendo como condenado tenía que traer holocausto, una oveja
o una cabra. Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de un animal. Luego encarga el pecado a la cabeza de cordero, oveja. En aquel entonces, degüella, quitando la sangre, pintando en el cuernos del altar de holocausto a través de sacerdote. De primero sacerdote canceló el precio de pecado por la sangre. Dios iba a perdonar. Con esa manera ellos podían recibir perdón de los pecados. Es decir que no por la oración, sino por pago de precio de pecado. Como dice, la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, en la época de la ley, sin derramamiento de la sangre, no hay remisión ni perdón. Por esa razón, todos los judíos estaban teniendo esta regla, la regla perfecta, porque viene de la ley de Dios. Pero un día, Jesucristo entró en una casa, estaba predicando, ¿no? Aunque San Mateo capítulo 9 no estaba explicando detalladamente cómo actuaron, ¿no? Pero San Marcos capítulo 2 sale misma historia. Tenía 4 hombres y ellos se encontraron su amigo que estaba siendo como paralítico, que estaba acostado en la cama. Entonces, y cama sencilla, ¿no? Llevando entre 4 hombres, creo que alzando en su hombro y llevando. Pero antes de llevar, entre los 4 hermanos y amigos, ellos pensaban, ya nosotros podemos llevar nuestro amigo. ¿Para qué? Para que Jesucristo le sanara. Sin duda, cuando Jesucristo se ve a nuestro amigo, iba a curar. ¿Es cierto? Sí, así creo. Porque yo he visto que Jesucristo curó la suegra de Pedro, también algunos paralíticos, también criados de centurión. Por eso, de igual manera, Jesucristo iba a sanar a nuestro amigo. Ya, vamos. Ellos ya alzaron, marchando, llegaron frente de la casa. Señores, por favor, abra camino, Señor. Nadie quería hacer caso. Ya, porque toda la gente estaba agolparon y luego llamando atención de escuchar la palabra de Jesús. Por eso ellos subieron hasta el techo y luego empezó a sacar techos. Imagínense, ¿no? Un hombre que está acostado con cama, ¿en cuántos metros? Creo que su altura como 170 centímetros, entonces más o menos 2 metros de largo y ancho, uno de 40 apenas, ¿no? Ya tenía que sacarlo. De repente, ¿cómo puede cortar? Pin, cuadrado, pa. No, creo que empezaron sacando. Al sacar pajas, en aquel entonces se queda o no, y polvos. De repente, Jesucristo, bienaventurados y los que tienen pobre espíritu, el reino de Dios para ellos. Y hablando de eso, abriendo hueco, se ve sol.
está descendiendo el ángel. ¿Qué pasó? Mucha gente estaba llamando atención, interrumpiendo la predicación de Jesucristo, ¿no? Pero ellos ya sacando largamente. Y luego, creo que por medio de soga y agarrando 4 puntos, ¿no? Entre 4, ya, poco a poco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y poco a poco estás descendiendo, poco. Entonces, toda la gente está llamando, creo que está parado de predicación, ¿no? Jesucristo ya estaba observando. ¿Qué tipo de personas que está impidiendo mi predicación? Pero Jesucristo no es necesario preguntarle, ¿no? Porque Jesucristo podía indicar exactamente el corazón de hombres. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué tipo de fe está llevando? Imagínense, ¿no? El protagonista es paralítico que está acostado. Entonces, creo que tenía miedo o vergüenza, ¿no? Porque frente de Jesucristo y toda la gente estaba alrededor de Jesucristo, descendía como si fuera y un hombre que de cielo está descendiendo así. No podía decir algo. Hola, ¿qué tal? No, eso tampoco podía decir, ¿no? Pero cuando bajó en el cielo, Jesucristo no preguntó a él, ¿ya? Es muy importante, ¿eh? Ya veamos. El versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ya, la fe de ellos, no sé muy bien, pero seguramente yo puedo decir que ellos, 4 amigos, incluye este paralítico, no, esa área yo no sé muy bien, pero seguramente entre 4 hombres, porque ellos ya trajeron, ¿ya? Significa ellos tenían fe o no. ¿Qué tipo de fe tenían? Ellos tenían fe que Jesucristo iba a sanar a su amigo. Y luego, al ver la fe de ellos, ¿sí? Y luego dijo al paralítico, ten ánimo. Así dijo. Wow. Ánimo, ánimo. El vocabulario ánimo es muy importante. Ánimo. Porque pensando profundamente, ¿no? La gente, cuando quiere suicidarse, la gente quiere suicidarse o quiere acabar su vida cuando se pierde el ánimo. Eso es. Ánimo. Significa, no quiero. Yo no quiero vivir más. ¿Por qué? No sé. Y algunos dicen, yo no quiero comer nada. ¿Por qué? No tengo ganas de comer. Un día yo estaba escuchando el testimonio de Pastor Oxpa. Un día encontró una hermana, la que recibió la salvación, y tenía cáncer. Y ella estaba recibiendo la palabra de Pastor Oxpa y luego poco a poco recuperaba su enfermedad. En proceso estaba tratando para curar su enfermedad de cáncer. Pero un día ella estaba conversando con el pastor Oxpa. Decía que, pastor, ya basta. Hasta acá nomás, yo no puedo aguantar más. Pastor Oxpa le preguntó, ¿por qué?
¿por qué no tiene el deseo de sanar? Porque hoy en día ya no tengo ganas de comer. ¿Usted no tiene ganas de comer? Sí, no tengo ganas de comer. Ya no acepta mi cuerpo la comida. Tampoco tengo sabor, nada. Pastor Usaban estaba pensando y luego le dijo a ella: hermana, escuche. El coche, ¿cómo puede correr? Echando combustible, funcionando motor. El coche corre. ¿Es cierto? Sí, eso es coche. Entonces, ¿el combustible tiene sabor? ¿Eh? No tiene sabor. Mire, enfermo, ¿cuál le necesita de su cuerpo? Nutrición, alimentación. Sí o sí tiene que meter comida. Si no puede comer una vez todo, entonces tiene que poner en su habitación poco. Y también en la cocina, en la sala, cualquier lugar donde se encuentra, y ya preparando comida y come. Mete nomás, mete a su boca para que alimente su cuerpo. Ella, ¿cómo podía conversar? Sí, pastor, voy a intentar. Eso es. La verdad que cuando ella ya se acabó de ánimo, si hubiera dejado conversación, iba a morir más. Porque ya la gente cuando no come, ¿muere o no muere? ¿O quiere probar? Cada uno. Muere. Uy, lo más importante, beber agua. Cada momento tiene que tomar agua. Y luego tiene que alimentar. Cada día tiene que comer. Es muy importante. Alimentación. Ya, él ya estaba comiendo poco a poco. Por fin se curó. Enfermedad de cáncer. Ella estaba testificando en documental de ella. Y también, Pastor Usuba varias veces estaba tocando. Significa que cuando uno pierde ánimo, ya no quiere lavar, ni quisiera preparar comida, tampoco quiere salir de su casa, ni quisiera conversar nada. Cuando tiene depresión, uno que tiene depresión ya se queda en su habitación. No quiere conversar nada. También yo tengo un testimonio, ¿no? Cuando yo vivía en Paraguay, vinieron muchos servicios voluntarios como misiones temporales de Corea del Sur. Pero una alumna era poco diferente que otros. Cuando tenía reunión en la mañana, ella estaba durmiendo. ¿Qué? Quinceañón, alce su rostro. ¿Qué está haciendo? Porque toda la noche llevando en su laptop que estaba observando de lectura. Constante, estaba leyendo y luego al siguiente día durmiendo. Por eso yo hice prohibido de usar su computadora, ¿no? Escuchando su testimonio, ella me dijo que desde niña ella podía ver
a los diablos, demonios. No sé muy bien. Yo nunca he visto demonio por mi vista. Pero ella podía ver. Atrás de un hombre se quedó otro diablo. Y ella tenía algo de conversación con diablo. ¿Quién es usted? Conversando. Poco a poco estaba siendo como grave. Creo que ella estaba endemoniada entonces. Y luego, cuando ella tenía edad, siendo universitaria, y no tenía deseo de vivir, ya no quería ir a universidad, tampoco quería vivir más, ya. Por eso un día ella quería morir. Y comprando pastilla para dormir, ¿no? Y luego tomó cantidad de pastilla para acabar su vida. Pero qué lástima. Creo que durante 3 días se quedó en su habitación. Aunque su familia vivía en misma casa, no podía sentir que ella sale o come o se va a la universidad. No importa. Qué lástima la familia. Por eso se dice que el antónimo de verbo amor. ¿Cuál es el antónimo del verbo amor? Alguien dice que odio. Así de. No es odio. El antónimo de verbo amor es sin tener interés de la gente. Eso. Entonces, no hace caso nada. No quiere ver, ni quisiera conversar. No. ¿Por qué? No tiene nada de sentido, ni amor. Por sí mismo ella se levantó pasando de 3 días. Y luego ya empezó a comer algo y recuperó. Pero no tenía sentido su vida. Pero un día, cuando quería salir de estación de metro, al salir de calle, ella encontró algunos que estaban haciendo convocatoria a los misioneros temporales, pero usando fotografías. Pero cada fotografía que sale, los jóvenes tenían sonrisa, riéndose. Cada uno salía sonrisa. Ella estaba solo. ¿Quiénes ellos? Porque ellos se ríen. Yo también quiero reírme. Por eso ella hizo inscripción. Por fin llegó a Paraguay. Durante un año estaba luchando con ella, pero por fin, cuando al terminar el periodo de tiempo para regresar a Corea, ya recuperó, teniendo mentalidad sana. Un día nuestro matrimonio visitamos a Corea del Sur y un día nosotros hemos encontrado en la noche. Estaba muy contenta, así dice. Significa que teniendo ánimo puede recuperar todas las cosas. Jesucristo, ¿cómo dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces, ya, ten ánimo, dice. ¿Ánimo? ¿Qué ánimo? Mire, sus pecados te son perdonados. Dios ya perdonó de todos sus pecados. Llegando esta palabra, teniendo ánimo, él ya tenía gran alegría. ¡Wow! Yo soy justo.
yo soy salvo, porque Dios me perdonó. De fondo de su corazón se levantó ánimo, como energía espiritual. Pero otras personas estaban enojados contra Jesucristo. Blasfemia. Ser humano, ¿cómo puede perdonar a los pecados? No, absurdo, no. La verdad que durante 1500 años, en la época de la ley, para recibir el perdón de los pecados, sí o sí tenía que llevar sacrificio. ¿Es cierto, no? Pero Jesucristo, sin recibir sacrificio, directamente le dio perdón por su palabra. ¿Por qué? Jesucristo tenía derecho para perdonar de sus pecados. Entre los judíos no podían aceptar lo que estaba haciendo Jesucristo, porque ellos pensaban que fuera de Dios nadie puede perdonar de los pecados, pero menos Jesucristo. Ya, veamos. El versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya, no sacrificio significa que Jesucristo, Dios, los dos, no quiere ver la sangre de animal, sino que solamente Dios preparó un sacrificio verdadero, el cual es el cuerpo de Jesucristo. Luego Dios le encargó el pecado del mundo. Incluye este pecado de paralítico. Por eso Jesucristo, que cargaba el pecado del mundo, Jesucristo ya tenía el pecado de paralítico. Solamente Jesucristo tenía que avisar nomás, avisando que tus pecados son perdonados porque yo soy encargado, yo soy el responsable de sus pecados. Ten ánimo. Tal persona absorbió. Amén. Si Jesucristo me dice que mis pecados fueron perdonados, amén, no tengo pecado. Eso es la fe. Hoy en día mucha gente está haciendo como igual que los judíos. Blasfemia. ¿Cómo dice que la gente no tiene pecado? Fuera de Dios, ¿cómo puede perdonar de nuestro pecado? Somos pecadores. Entonces, la verdad que éramos pecadores. Pero Jesucristo cargó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados. Y luego dice que ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo habla a cada uno de nosotros. Si nosotros fuéramos como paralíticos, ¿cómo nosotros tenemos que responder? No, Señor, no me diga eso. Yo soy pecador. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Usted dice que yo no tengo pecado porque mis pecados todos fueron perdonados. Amén, yo creo. Depende de su corazón, depende de su fe. La gente va a recuperar su alma. Mucha gente estaba murmurando contra Jesucristo, pero de repente Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. En aquel se levantó y luego llevando lecho. Ya en aquel entonces toda la gente estaba maravillada. Amén, gloria. Hay dos cosas está enseñando. La gente no acepta fácilmente
sobre perdón de los pecados. Pero a la gente le gusta ver milagro. Solamente les gusta ver milagro. Curando de enfermedad, recuperando de vista, sanando a los enfermos. Toda la gente está llamando atención de milagro, pero menos. ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es lo más importante? Para decir tus pecados te son perdonados, Jesucristo tiene que ser responsable. En vez de Él, Jesucristo tenía que morir. Por eso cualquier persona no puede hablar esta palabra. Únicamente el Salvador, Jesucristo, podía decir, tus pecados te son perdonados. ¿Jesucristo tiene razón o no? Tiene razón. Porque Jesucristo era Salvador que quitó el pecado del mundo, hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre. Confesando el testimonio de la salvación, creyendo en esta verdad, Dios trabajará en nuestros corazones. Gracias. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. El día de hoy nosotros podemos ver que Jesucristo le dijo a paralítico, tus pecados te son perdonados. La palabra de Jesucristo es la verdad. Porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Por eso el paralítico ya no tenía pecado. Lo mismo entre los que estaban murmurando, también sus pecados fueron trasladados a Jesucristo. Porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo, incluye el pecado de ellos. Pero ellos no creyeron. Por causa de la incredulidad, ellos se van a ir al infierno. Qué lástima que hoy en día también está surgiendo uno que acepta el perdón eterno que Jesucristo hizo, la redención eterna. Nosotros solamente necesitamos creer, aceptar la obra de Jesucristo. Pero mucha gente creyendo en Jesucristo, pero solamente cree que Jesucristo limpió el pecado pasado nada más. Pero la verdad es que Jesucristo una sola vez para siempre hizo la redención eterna. Por eso nosotros podemos creer y confesar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por haber cuidado en esta semana. Espero que nos bendiga próxima semana para que sigamos adelante estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.